Que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Somos Sanguis et Aqua y por medio de este programa queremos poner a su disposición una información privilegiada cuyo conocimiento cambiará su forma de pensar, vivir y actuar para siempre. Ya en otros programas hemos hablado de este terrible plan que Satanás, el mayor enemigo de la humanidad, está consiguiendo llevar a cabo para nuestra desgracia. Él está moviendo a sus siervos a lo largo y ancho de este mundo, por medio de la masonería y sus élites, para aniquilar el orden social tal y como lo conocemos, desterrar el nombre de Dios de la tierra, o sea, acabar con la Santa Iglesia Católica y con todos sus fieles, y poder así tener vía libre para construir el reinado del Anticristo sobre las ruinas que ellos mismos provocaron. Desgraciadamente, poco queda ya para la culminación de su plan. Solo resta una guerra mundial que puede estallar en cualquier momento, y el advenimiento de su falso Mesías, que traerá la paz y este nuevo orden infernal bajo el brazo. Este advenimiento, que lleva años planificándose bajo el nombre de Proyecto Bluebeam, constituirá el mayor engaño de la historia, ya que harán creer a toda la humanidad que este falso líder es alguien venido del cielo. Aparecerá vestido de luz, pero apestará a azufre. Así está escrito y así lo harán. Y no lo decimos nosotros, lo dicen las Sagradas Escrituras desde el principio de los tiempos. Y por supuesto, lo dicen también los documentos masónicos, que fijan en un plan detallado todo lo que acontece y acontecerá en el mundo. No debemos engañarnos, a día de hoy, ellos lo controlan todo. Sabiendo esto, que el mundo está casi por completo en sus manos, y viendo la poca esperanza que resta a la humanidad, podemos caer en la desesperación y preguntarnos, ¿qué hacer cuando ya está todo hecho? ¿Cómo dar la voz de alarma a un mundo de antemano atado y amordazado por el enemigo? Y desgraciadamente sí, tenemos motivos suficientes para suspirar día y noche, y deshacernos en lágrimas por ver a la humanidad cayendo al abismo de su perdición, con la impotencia de no poder hacer nada por impedirlo. Podemos, eso es cierto, pero no lo haremos, ya que todas esas ideas destructivas son fruto de un enemigo que nos quiere ver paralizados, llenos de terror, encerrados en casa y por supuesto con el pico cerrado. Manteniéndonos así, podrán llevar a cabo su plan sin dificultades, pero no podemos permitírselo. Y desde aquí hacemos un llamamiento a todos los siervos de Cristo. Este no es un tiempo de llanto, sino el tiempo de la valentía. Toda la historia nos contempla y hemos sido elegidos para vivir aquí y ahora, y luchar, no al modo de este mundo, sino con las armas espirituales que Cristo nos ha proporcionado. Porque las tinieblas jamás extinguen la luz, sino que es la luz la que disipa las tinieblas. Una simple cerilla tiene el poder de iluminar una habitación entera, y hasta puede ser el inicio de un gran incendio que abrase el mundo entero. Igualmente nosotros, con la luz de la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, podemos y debemos inflamar todos los corazones en el amor de Cristo. Esta es la única forma, la única salida. Solo así podremos combatir en esta batalla que es ante todo espiritual. Satanás es el líder del ejército enemigo, cuyo estandarte es la masonería. Y que nos quede claro, quien no está con Cristo al 100%, participando de su Santa Iglesia Católica, recibiendo sus sacramentos y viviendo en comunión con Él por medio de la oración, está en su contra, y por tanto pertenece a Satanás. Así que tengamos cuidado con todos estos movimientos que surgen en contra del nuevo orden mundial, ya que todos aquellos ajenos a la verdadera fe en Cristo son creación de Satanás, y lo único que estaremos consiguiendo es salir de una red y caer en otra, y esclavizarnos en el juego de Satanás contra Satanás, pero siempre bajo el yugo de Satanás, y lejos, por supuesto, de la única verdad
que nos hace verdaderamente libres. Ese es su juego y muchos incautos caen en él. Pero nosotros no podemos ser como ellos. Cristo es nuestro Dios, nuestro general y nuestro estandarte. Y sabemos que solo puede hacerse frente a Satanás desde él. Porque para esto hemos nacido, para dar testimonio de la verdad y defenderla hasta el último aliento. Para eso nos ha elegido Cristo, para vivir en este momento, temido y anunciado desde tiempos inmemoriales. Sintámonos afortunados de formar parte de los últimos episodios de la historia, de los últimos dolores de parto. No hay que temer, Cristo ya ha vencido por nosotros. Mantengámonos firmes en la fe, para poder ser considerados dignos de participar en el reino de los cielos. Desgraciadamente, son muchos los que no consiguen comprender el cómo se ha llegado a la situación que tenemos hoy en día. Y esta falta de conocimiento les hacen incapaces de enfrentarse al problema real, que no es la crisis, que no son unos políticos, que no es el sistema. Hemos sido manipulados y adoctrinados de tal forma desde niños que somos incapaces de ver más allá de las directrices que han sido imbuidas en nuestra mente. De modo que nos cuesta muchísimo abrir los ojos a la verdadera realidad. Lo único que a día de hoy es aceptado por todos es el hecho de que todo ser humano busca la felicidad. Sin embargo, es curioso y hasta triste el darse cuenta de cómo Satanás y sus siervos se las han arreglado para conseguir engañarnos generación tras generación por medio de falsas promesas de una felicidad que nunca se alcanza a su lado. En el libro La conjuración anticristiana, escrito en 1910, del que hemos extraído todas las citas de este programa, extraemos la siguiente cita sobre la felicidad. El impulso hacia la felicidad viene del Creador, y Dios le da al hombre la luz que le ilumina el camino directamente por la gracia e indirectamente por las enseñanzas de su Iglesia. Pero pertenece al hombre, ya sea como individuo o como sociedad, le pertenece a su libre arbitrio de dirigirse, de ir en busca de su felicidad allí donde le plazca ponerla, en lo que es realmente bueno y por encima de toda bondad, que es el bien absoluto, Dios, o en lo que tiene apariencia de bien o en lo que no es más que un bien relativo. Buscáis, oh mortales, la felicidad, y buscáis una cosa que es buena, pero advertid que la buscáis donde no la está, la buscáis sobre la tierra y no es allí donde ella se encuentra. Para entender esta tendencia innata al ser humano de buscar la felicidad insaciablemente, hay que retornar al momento de la historia en el que la humanidad, que había sido creada para vivir en la felicidad eterna junto a Dios, participando de su gloria, decide, engañada por el enemigo, traicionar al Señor y entregarse en manos de Satanás por medio del pecado. En ese preciso momento en el que el ser humano se ve apartado de la fuente de felicidad, o sea, de Dios, es cuando nace en los corazones esa necesidad, ese anhelo, esa tendencia de recuperar la felicidad perdida. Esta necesidad en nuestras almas será la que lleve a muchos a encontrar el camino de la vuelta al reino de Dios. Sin embargo, existe otra tendencia en nosotros debida a la caída de la humanidad, y es el pecado. Por nuestra debilidad, Satanás es capaz de emplear en nuestra contra esta búsqueda de la felicidad, que de un modo normal nos llevaría a Dios y a la salvación, para arrastrarnos junto con Él a la perdición eterna. Su juego es que antepongamos nuestra felicidad a la voluntad de Dios, es decir, que nos alcemos contra Él como Satanás hizo. Y de esta idea de ensalzarse uno mismo sobre Dios, nace el paganismo. Por lo que podemos afirmar, sin lugar a dudas, que el paganismo ha sido creado por el mismísimo Lucifer al rebelarse contra Dios. Así, con el pecado provocado por el paganismo, es decir, por rechazar a Dios,
el ser humano perdió su parte en el paraíso y acabó desterrado en este valle de lágrimas, más conocido como la tierra. Con el pecado se extendió el paganismo, y con ambos, la idea de buscar la felicidad en uno mismo rechazando a Dios, fuente de la verdadera felicidad, comenzó a tener fuerza. En el capítulo 2 de la Conjuración anticristiana se nos dice lo siguiente: el paganismo, habiendo empujado al género humano por la pendiente que el pecado original lo había conducido, decía que el hombre está sobre la tierra para gozar de la vida y de los bienes que este mundo le ofrece. El pagano no ambicionaba, no buscaba nada más allá que el goce de la vida, y la sociedad pagana estaba organizada con el fin de procurarse estos bienes tan abundantes y esos placeres tan refinados o incluso hasta groseros a que pueden llegar, y solamente para aquellos que estaban en condiciones de obtenerlos. La civilización antigua se basaba en este principio. Todas sus instituciones se sustentaban sobre todo en dos pilares, la esclavitud y la guerra. Y ya que la naturaleza no era lo bastante generosa, y sobre todo porque en esa época no se había cultivado desde mucho tiempo y lo suficientemente bien para obtener todos los disfrutes deseados, el pueblo fuerte sometía al pueblo débil, y los ciudadanos hacían esclavos a los extranjeros e incluso a sus hermanos para proveerse de las fuentes de riqueza e instrumentos de placer. Desde la caída de la humanidad en el pecado original y paganismo, es decir, en las garras de Satanás y el infierno, el Señor ha estado haciendo lo imposible para dar a conocer el camino que lleva a la vida, y finalmente, por medio de Cristo, su pasión y muerte, permitirnos regresar a su reino si así lo queremos. Todo esto se explica en nuestra serie Los orígenes del conflicto, que podéis encontrar en nuestro canal de YouTube. Habiendo, por tanto, explicado el origen de nuestra búsqueda de la felicidad, que repetimos, no se encuentra porque estamos inspirados por Satanás a buscarla en los lugares equivocados, damos un salto en la historia hasta el momento en el que, tras la pasión y muerte de Cristo, que propició la apertura de las puertas del cielo, la buena noticia de la salvación comenzó a extenderse por todo el mundo. Por primera vez en la historia, el ser humano podía regresar al reino de Dios y allí gozar eternamente en su presencia. De esta forma, todos aquellos que amaban a Dios y deseaban volver a su lado, se esforzaban por seguir su camino.